Vamos a ver continuidad de funciones de dos variables, ¿sí? Funciones de dos variables. ¿Qué es lo que cómo analizo la continuidad de una función de dos variables? Tengo que cumplir con tres condiciones para que sea continua. Para que sea continua tiene que cumplir simultáneamente con las tres condiciones que voy a escribir. Uno, existe la función en el punto de análisis, ¿sí? X0 y 0. Dos, que exista el límite de xy tendiendo a x0 y 0, que es el punto de análisis de la función que me den, ¿sí? Que exista y valga L en este caso. Y tercera condición, que se tienen que cumplir las tres simultáneamente, es la siguiente: que el límite de xy tendiendo a x0 y 0, ¿sí?, de la función sea igual a la función analizada en el punto, ¿sí? Es decir, que el punto 1 y el punto 2 sean iguales, es decir, igual a L. Si se cumplen las tres condiciones, estamos hablando que la función en ese punto es continua. Si se cumplen las tres condiciones a la vez, en el punto de análisis, ¿sí?, para P, x0 y 0, es continua en ese punto. Bien. ¿Qué ocurre con la discontinuidad? ¿Sí? En vez de ser continuo, vamos a hablar de discontinuidad de funciones. Cuando hablo de discontinuidad de funciones, siguiendo estos tres análisis, hay tres condiciones, hay dos condiciones, ¿sí?, dos situaciones que pueden ocurrir. La condición número uno, que no exista el límite, es decir, existe la función o no existe, no importa, pero acá o no existe, cualquiera de las dos cosas, pero lo importante es que en este punto el límite no existe. Cuando el límite no existe, estamos hablando de una discontinuidad pura o no evitable. Pura o no evitable. Cuando el límite no existe. ¿Qué ocurre cuando el límite, ¿sí?, existe, pero no existe la función, o bien el punto 3 es distinto, el valor del límite, con respecto a la función en el punto? Cualquiera de las dos condiciones, ¿sí?, no existe la función, o el valor de la función que me da es distinto del valor L del límite. ¿Sí? No se cumple esto, o esto que está acá. Estamos en una condición de una discontinuidad evitable. ¿Cómo se evita la discontinuidad? Nombrando una nueva función que sea igual al valor del límite. Es decir, yo tengo que nombrar una función nueva, que me va a quedar una función nueva, g de xy, tal que tenga el análisis de mi función f de x, que es la que yo tengo acá, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Vamos a nombrar una nueva función g de x, y acá voy a poner la función que tengo, ¿sí?, xy, distinto al punto donde x0, ¿no?, que es donde no me da, que me da valor distinto, ¿sí? Para esos valores va a ser distinto la función. Y ahora voy a nombrar una función nueva, f1 de xy,
si xy es igual a x0 y 0. Que esta función en el punto x0 y 0 tiene que ser igual a L. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a L. F1 en el punto x0 y 0 tiene que ser igual a L. Esa es la condición que me hace que sea continua. ¿Por qué? Porque cuando yo analice nuevamente los tres puntos, ¿va a existir la función en el punto? Sí. Acá, para F1. ¿Sí? Para F1. ¿Cuánto va a valer? L. Punto número 2. ¿Existe límite? Sí, existe límite. ¿Cuánto va a valer? L. Por lo tanto, el punto 3 va a ser F1 igual al límite y estoy en una condición de continuidad. ¿Sí? Por lo tanto, por eso se llama discontinuidad evitable. La puedo transformar a continua. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hablar un ejercicio de discontinuidad evitable. Tengo una función que es igual al seno x cuadrado, ¿sí? Vamos a poner acá el valor x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y me pregunta analizar si es continua en el punto 0, 0. 0, 0. Voy a ir analizando los tres puntos. 1. ¿Existe la función en 0, 0? Cuando yo reemplace el punto 0, 0 dentro de esta función, me va a quedar el seno de 0, ¿sí? Dividido 0. Y como no puede estar dividiendo por 0, esto no existe. El punto 2. Tengo que calcular el límite de xy tendiendo a 0, 0 del seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y esto se puede hacer a través de sustitución o coordenadas polares y sustitución. Lo voy a llamar de la siguiente forma. X cuadrado más y cuadrado va a ser igual a u. ¿Sí? Y como x tiende a 0 y tiende a 0, cuando yo reemplace u va a tender a 0. ¿Sí? ¿Sí? Este es el siguiente análisis. X tiende a 0 y tiende a 0, está claro. ¿Sí? Cuando yo reemplace en esta expresión, u va a tender a 0. Por lo tanto, me va a quedar el límite de u tendiendo a 0 del seno de u sobre u. Y esto vale 1. Por lo tanto, ese límite existe y vale 1. Y el tercer análisis, ¿sí? El tercer análisis, que es comparar el valor de la función con respecto al límite, no lo puedo hacer. Por lo tanto, al no existir esta función en el punto 0, 0, estoy hablando de una discontinuidad evitable, porque existe el valor del límite y vale 1. ¿Cómo lo evito? Nombrando una función nueva. Esa función nueva va a ser la siguiente. G de xy igual a el seno de x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado si xy distinto de 0, 0. Esa es la función que me daban como dato.
Y ahora una función nueva, que en este caso le voy a poner 1, si x y es igual a 0, 0. Y ahí definí la nueva función. ¿Por qué agregué la función igual a 1? Si yo recuerdo, este límite de esta función, cuando yo la calculé para tendiendo a xy tendiendo a 0, 0, me dio 1. Y la función que tenía que poner nueva tenía que valer igual a 1. Si daba esa condición, la función es continua. Voy a verificar que esta función realmente es continua. La evité. Pasé de discontinua a continua. Bien. Primero, voy a definir la función en el punto. ¿Cuánto vale para el punto 0, 0? Me fijo, para x igual a 0, 0 vale 1. Primera condición, vale 1. Así que si yo lo voy a poner acá claro, lo voy a ir haciendo acá. 1. La función en 0, 0 es igual a 1. ¿Sí? 2. El límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función nueva, que es g de x, acá puede ser g de x también, por supuesto, porque estoy analizando la nueva función, vale 1. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular el límite de acá. Esto es importante. El límite de xy tiende al valor 0, 0. Nunca va a ser 0. Por lo tanto, no puedo analizar el límite acá. Tengo que analizar en el límite para xy distinto de 0, 0. Por lo tanto, estoy analizando el límite sobre esta función. Y ya dijimos que valía 1. Y el tercer caso, que el valor del límite, que vale 1, sea igual al valor de la función que vale 1. Si se cumplen las tres, la función es continua. En este caso, la función es continua. Pasé de una discontinuidad que tenía originalmente de esta función a una función nueva, g de xy, continua. Ese es el caso de funciones discontinuas. Bien, evitable. Vamos a hacer un ejercicio de una función que sea discontinua pura. ¿Sí? Bien. Me van a dar una función. Voy a poner 4x cubo menos y cubo sobre 2x cubo más 7x cubo. Bien, en el punto 0, 0. Analice la continuidad en ese punto. Lo primero que voy a hacer es analizar la función en ese punto. 0, 0. ¿Qué ocurre? Cuando reemplazo el 0, 0 en esta función me queda indefinido. Porque me queda dividiendo por 0. Por lo tanto no existe. Bien. 2. Ya continua no es. Pero puede ser evitable si existiera el límite. En este caso voy a verificar. El límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función 4x cubo menos y cubo sobre 2x cubo más 7y cubo. Bien, me fijo ese límite. ¿Puedo reemplazarlo? No, me queda indefinido. Bien. ¿Puedo simplificar? No, no puedo simplificar. Por lo tanto, lo voy a resolver a través de las trayectorias. ¿Sí? De las reglas de las dos trayectorias. Trayectoria número A, ¿sí? Para x igual 0. ¿Es válida esta trayectoria? Me fijo. ¿Cuánto vale el punto de x tendiendo? ¿A qué punto tiende? Al 0. Reemplazo el 0 acá y me queda 0 igual a 0. Me queda una igualdad. Por lo tanto, puedo utilizar esa trayectoria. Límite de x. Si x tiende a 0, acá me gasto en función de y. Así que voy a utilizar y tendiendo a 0. ¿De qué? De la función esta, pero en lugar de colocar x voy a reemplazar el valor 0. Me va a quedar 0 menos y cubo sobre 0 más 7 y cubo. Simplifico el y cubo con el y cubo y me queda el límite de y tendiendo a 0 de menos un séptimo.
y esto es menos un séptimo como resultado. Bien, voy a elegir otra trayectoria, B, segunda trayectoria, y igual 0. ¿Es válida esa trayectoria? Verifico. Y tiende a 0, así que el valor que tengo que comparar, 0 igual a 0, es válido, ¿sí? Así que yo voy a calcular el límite cuando reemplace en lugar de la función que tengo acá el valor de y por 0, acá me va a quedar todo en función de x, así que voy a calcular el límite de x tendiendo a 0. Me va a quedar 4x cubo menos 0 sobre 2x cubo más 0. ¿Sí? Esto es igual al límite de x tendiendo a 0. Acá simplifico x cubo y me queda 2. ¿Sí? 4 dividido 2, 2. Y esto me da 2. ¿Cómo? Menos un séptimo es distinto de 2. Estoy en condiciones de decir, por las reglas de las dos trayectorias, que este límite no existe. Porque los valores de las trayectorias me dieron distinto. Bien. Al no existir el límite, yo estoy en condiciones de afirmar que esta discontinuidad es pura. Es una discontinuidad pura o no evitable. No puedo hacer más nada. Y se llegó a esta conclusión, ¿sí? Por no existir el límite. Bien.